Hola amigos, soy el doctor Carlos Prenz, médico y cirujano, especialista en medicina alternativa y medicina funcional. Hoy voy a hablarles de un tema muy importante, la eyaculación precoz. ¿Qué es la eyaculación precoz? La eyaculación precoz se define como la incapacidad de controlar voluntariamente el estímulo eyaculatorio antes de lo deseado, lo cual produce ansiedad, angustia e insatisfacción sexual en la persona que lo padece y en su pareja. Bueno, con respecto a las causas de la eyaculación precoz, no se tiene con certeza, no se sabe qué es lo que lo produce, pero se ha encontrado que hay un aumento en la sensibilidad de los receptores de la serotonina. Aparte de esto, hay muchas causas psicológicas como haber tenido relaciones sexuales en la adolescencia que se viven de forma traumática y se viven de forma apresurada, es decir, cuando el típico joven que tiene miedo o tiene temor de que lo descubran los padres al tener relaciones. Esto produce un reflejo condicionado que produce que la persona se mantenga acelerado para tener y no esté tranquilo para tener la relación sexual. Aparte de esto, los hombres que en su adolescencia practican la masturbación de forma acelerada, es decir, con el miedo a que los descubran. Entonces, este produce un reflejo condicionado en el cerebro, lo cual hace una conducta psicológica que se mantiene desde la adolescencia hasta la vida adulta. Y por lo tanto, el hombre tiende a eyacular más rápido, porque hay un reflejo condicionado que lo condiciona a que siempre esté acelerado en la relación sexual. Eso con respecto a las causas. Quiero hablar sobre cómo se produce la fisiología de la eyaculación, o sea, cómo normalmente es el proceso eyaculatorio. Bueno, es un proceso complejo, pero sencillo de explicar. Te lo voy a explicar en 3 pasos. Bueno, primero que todo, el principal integrador del reflejo eyaculatorio es el sistema nervioso central. Es decir, cuando se da el estímulo genital a nivel del pene, cuando se aumenta la sensibilidad del pene al ocurrir la penetración, este estímulo sensitivo asciende por los nervios pudendos. Estos nervios hacen un relevo en la médula espinal a nivel de la L2 y la T10, o sea, las vértebras L2 y T10. Ahí se hace un mecanismo de relevo, un circuito que asciende, o sea, esa es la vía aferente que aparece en los libros. Vía aferente significa que del pene sube, nervio pudendo, llega a L2, T10 y de ahí sube al cerebro. Específicamente, esa es la vía que asciende del estímulo. Llega principalmente al hipotálamo. En el hipotálamo es donde se da la integración del reflejo eyaculatorio. Es decir, el hipotálamo a recibir el estímulo, ¿qué es lo que pasa? Se hace en el centro hipotalámico llamado el núcleo preóptico, el núcleo paraventricular y una sustancia que está, un área en el tallo que es la sustancia gris periacuductal. Desde esos centros nerviosos se manda el estímulo eyaculatorio. Entonces ya de arriba hacia abajo se llama la vía eferente, o sea, la vía que viene de arriba hacia abajo. Entonces ese circuito que viene bajando del sistema nervioso, ese circuito se maneja con dopamina, o sea, son neuronas dopaminérgicas, es decir, el circuito que manda el estímulo de eyaculación está basado en dopamina. Ese circuito llega a la región medular, específicamente en la región sacra, S2, S4. Ese es el estímulo que lleva la información eyaculatoria, dopaminérgica. Cuando llega ahí a la S2 y a S4, se integra y sale la vía eferente. Entonces, esa vía eferente lleva un circuito de serotonina. Entonces ya tenemos 2 circuitos, 2 neurotransmisores en el circuito. Dopamina, que es el que envía el estímulo, y la serotonina, que es la que lo inhibe. Entonces la eyaculación se da en forma rítmica, es decir, primero se da el estímulo eyaculatorio y se da un estímulo que lo inhibe, para que se dé en un tiempo prudencial, para que el cerebro pueda hacer todos los circuitos. Entonces, hay que saber muy bien esto, porque para esto depende del tratamiento. Entonces, cuando ese circuito sacro, a nivel de los nervios pudendos, se envía el circuito eferente, que es el de salida, el circuito serotoninérgico. Entonces ahora sí vienen las fases de la eyaculación. Entonces las fases de eyaculación tienen tres fases. Primero,
es la fase de emisión del semen. Entonces en esa fase se contraen los músculos lisos de las estructuras como el epidídimo, el conducto deferente, las vesículas seminales, la próstata. Entonces ese músculo liso lleva el semen hacia la parte posterior de la uretra, entre la uretra y el esfínter vesical de la vejiga. Entonces ahí se mantiene como en una cámara, se mantiene el semen. Esa es la fase de emisión, aún no eyaculado. En la segunda fase es la fase eyaculatoria como tal, cuando sale el semen. Entonces en esa fase intervienen los músculos esqueléticos del piso pélvico, que son músculos voluntarios, no son músculos involuntarios. Son músculos esqueléticos que son coordinados por el control mental, el control voluntario de la corteza cerebral. Entonces están los músculos pubococígeo y los músculos isquiococígeo. Esos músculos son los que hacen la presión para que entonces se hace un diferencial de presión, que ya te había dicho, entre la emisión y la eyaculación. Entonces esa presión del piso pélvico comprime el esfínter vesical y la parte de la uretra, y es cuando sale el semen. Entonces esa es la fase eyaculatoria. Y la tercera fase es la fase orgásmica. Cuando ya se ha dado el circuito que permite la eyaculación, entonces se produce la fase orgásmica, que es la sensación del cerebro de todo ese circuito de placer genital, el cual se da en el sistema límbico. Entonces en la fase orgásmica se libera dopamina nuevamente en altas concentraciones, se libera oxitocina y se liberan las endorfinas. Bueno, que cuando se produce toda la satisfacción sexual, el placer y todo lo relacionado a la relación sexual normal. Entonces, ya sabiendo esto, podemos saber cómo más adelante vamos a hacer el tratamiento. Eso con respecto a la fisiología de la eyaculación. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico de un eyaculador precoz? No hay un aparato en el mundo aún creado por el hombre que permita decir que un hombre es eyaculador precoz o no lo es. Básicamente lo que se ha descubierto es que hay algo que se llama latencia intravaginal eyaculatoria. Es decir, cuando se ocurre la penetración, hay un tiempo normal de latencia, o sea, de tiempo, que se ha estudiado en miles de hombres, y se ha establecido que el tiempo mínimo eyaculatorio para una relación sexual satisfactoria es de 3 a 6 minutos. Entonces el pene debe durar entre 3 a 6 minutos en el acto sexual antes de eyacular. Entonces eso se ha medido, múltiples mediciones en hombres, miles de hombres, y se ha demostrado de que ese es el tiempo. Entonces, ¿cuándo se dice que una persona es eyaculador precoz? Cuando dura menos de un minuto en el periodo de latencia intravaginal eyaculatoria. Ocurre la penetración y no ha pasado de un minuto y se da la eyaculación. Entonces se considera un eyaculador precoz. Aparte de esto, el hombre va a tener gran angustia y gran insatisfacción sexual, va a tener incapacidad para iniciar el acto sexual, va a tener conductas de evitación, o sea, va a evitar las relaciones sexuales, y va a vivir esto con mucha angustia y agonía, y lo va a vivir en soledad porque ningún hombre habla de este tema. Eso es con respecto al diagnóstico tradicional, normal, de la eyaculación precoz. Una vez que se hace el diagnóstico, pues el tratamiento. Entonces te voy a hablar del tratamiento que se hace convencionalmente y el tratamiento que hago yo como especialista en medicina alternativa y medicina funcional. Bueno, primero que todo, cuando se hace el diagnóstico convencional, se manda psicoterapia, porque ya te dije que el origen es psicológico en muchos de los casos. Psicoterapia, que es la terapia cognitiva conductual para disminuir la ansiedad, el estrés. Segundo, se usan medicamentos como los inhibidores de la recaptación de serotonina, la fluoxetina, y el otro que se usa es la dapoxetina, que es un inhibidor de la recaptación de serotonina de acción corta. No tienes que estar, o sea, lo usan 2 horas antes de la relación sexual. Y cuando eso que hace, que aumenta la serotonina, y como ya te expliqué, la serotonina es la que inhibe el reflejo eyaculatorio para que dure el tiempo normal. La tercera es los ejercicios de Kegel, que consisten en hacer contracciones voluntarias del piso pélvico para fortalecer los músculos pubococígeo e isquiococígeo, que son los que hacen el control eyaculatorio. Y la otra sería el uso de cremas tópicas como la lidocaína, pero vemos que a eso ha tenido muchos problemas porque la aplicación tópica en el glande, en el pene de lidocaína, pues cuando está en el acto sexual en la mujer produce adormecimiento vaginal, entonces la mujer se va a sentir también
afectada por esto. La otra terapia es la terapia de pareja, que la hacen los sexólogos, la terapia donde están los dos involucrados en el asunto. Bueno, ese es el tratamiento convencional de la eyaculación precoz. Ahora, ¿qué te hago yo como médico especialista en terapias alternativas y medicina funcional? Bueno, básicamente, ¿qué es lo que hay que reequilibrar? Hay que hacer un tratamiento integral, es decir, enfocarse en todos los mecanismos que estimulan lo que te expliqué en la fisiología de la eyaculación. Entonces, principalmente te vamos a tener estimular el mecanismo de la síntesis de dopamina, que es el neurotransmisor que está asociado a los circuitos de placer en el cerebro y de recompensa. Entonces, si usted tiene baja la dopamina, va a tener una incapacidad para tener relaciones sexuales y una incapacidad para la eyaculación. Va a ser un eyaculador precoz. Entonces, hay que aumentar la síntesis en el neurotransmisor dopamina. El otro neurotransmisor implicado es la serotonina. Entonces, tenemos que aumentar la síntesis de serotonina. Entonces, primero vamos con la dopamina. La dopamina, ¿qué hacemos? Hacemos un mecanismo de limpieza hepática. ¿Por qué? Porque en el hígado están todas las enzimas que estimulan la síntesis de dopamina. Dopa descarboxilasa, glutatión peroxidasa. Una vez que el hígado está limpio, porque hay que tener en cuenta que hay personas que fuman, que toman alcohol y que toman medicamentos. Esto congestiona el hígado y por lo tanto va a disminuir la biosíntesis de dopamina a nivel cerebral. Porque las mismas enzimas que están en el hígado también están en el cerebro. Entonces hay que hacer un mecanismo de limpieza hepática para que se estimule la producción de dopamina tanto en el cuerpo como en el cerebro. Entonces, tenemos el aminoácido L-fenilalanina. La fenilalanina es el precursor natural que está en los alimentos, aparece en forma sintética, lo usamos en terapia ortomolecular para aumentar los niveles de dopamina cerebrales. Entonces ese es un aminoácido, la L-fenilalanina. DL-fenilalanina, se llama así. Bueno, hay un mineral importante que es el magnesio. El magnesio interviene en más de 300 reacciones enzimáticas y está también integrado en el metabolismo de la dopamina. Una vitamina que es la vitamina B6, que es la piridoxina, esa vitamina está integrada al metabolismo de todos los aminoácidos y ese metabolismo se da en el hígado. Si tú tienes un hígado enfermo, obviamente no vas a poder producir la suficiente cantidad de dopamina, que es el tema que estamos hablando, entonces vas a tener eyaculación precoz. Bueno, con respecto a la serotonina, el aminoácido que produce la serotonina, es el triptófano. Hay triptófano en forma de cápsula, lo usamos en terapia ortomolecular para aumentar la síntesis de serotonina. El triptófano está en los alimentos, en las proteínas animales, pero debido a todos los trastornos de alimentación que hay ahora, pues la persona tiene siempre una deficiencia de triptófano. Al triptófano también hay que agregar la vitamina B6 y el magnesio. Otro nutriente importante son los ácidos grasos omega 3, sobre todo el EPA y el DHA. Estos dos ácidos grasos esenciales aumentan los niveles tanto de dopamina como de serotonina. Entonces es fundamental que una persona con eyaculación precoz tenga suplementación con omega 3, EPA, DHA para aumentar los niveles cerebrales de dopamina y serotonina y mantener equilibrado el mecanismo de la eyaculación normal y no seas un eyaculador precoz. Otro mineral que está muy relacionado con la síntesis de dopamina es el selenio. El selenio es un mineral muy escaso que se encuentra sobre todo en la comida de mar, en las nueces, en los frutos secos, y el selenio es un poderoso estimulante de la producción de dopamina, porque estimula la enzima glutatión peroxidasa hepática y cerebral. Aumenta la libido por aumentar la testosterona. Entonces es importante tener niveles de selenio óptimos para evitar la eyaculación precoz. Otro producto son los polifenoles. Los polifenoles son sustancias extraídas de las plantas. En este tenemos lo que es el extracto de blueberry, que viene en cápsula. El extracto de blueberry es muy bueno para la parte de aumentar la producción cerebral de dopamina. Bueno, esas son con respecto a las terapias ortomoleculares. El otro parte del tratamiento sería controlar la inflamación celular. Controlar la inflamación celular con dieta antiinflamatoria para que no te inflames y no se estrese el cerebro y se baje la producción de dopamina. Entonces se hace una dieta personalizada antiinflamatoria. Aparte de eso se prescriben ejercicio anaeróbico, ejercicio aeróbico, o sea, ejercicio de fuerza, ejercicio de cardio. El cardio mejora la circulación, hace mejor la que se dé el mecanismo de la erección y todo esto.
Aparte que el ejercicio anaeróbico estimula la producción de testosterona. Eso con respecto a la inflamación. También hay que trabajar mucho la parte del colon. ¿Por qué? Porque en el colon se produce el 80% de la serotonina del cuerpo. Entonces, si usted tiene un colon intoxicado, si usted tiene un colon irritable, sufre de estreñimiento, sufre de diarrea alternado, usted es una persona que tiene baja la serotonina, y al tener baja la serotonina vas a ser un eyaculador precoz. Entonces yo te corrijo el colon irritable, te corrijo los niveles de serotonina y a la vez te corrijo la eyaculación precoz. Como otras terapias tenemos la acupuntura. La acupuntura es un método de la medicina tradicional china que regula ciertos puntos energéticos en el cuerpo para equilibrar sobre todo el sistema nervioso. Entonces se basa mucho en la medicina tradicional china. La teoría dice que la persona que tiene eyaculación precoz, pues básicamente tiene un daño en los riñones. Los riñones manejan la parte de los miedos, el exceso de reflexión, el exceso de responsabilidad, y eso hace que la persona pierda potencia sexual y también tenga problemas de eyaculación precoz. Entonces con la acupuntura en puntos específicos se aumenta esta energía y vas a tener mayor capacidad para controlar la eyaculación y no ser un eyaculador precoz. Bueno, hasta aquí te dejo el tema de eyaculación precoz. Si tienes este tema, este problema, no te enfrasques en tu problema, no te encierres en él, hay solución. Llámame, contáctame, yo te ayudaré. Recuerda que el tratamiento que hago es un tratamiento personalizado e individualizado, donde miramos todos los problemas desde un punto de vista integral para resolver tu problema de eyaculación precoz. Soy el doctor Carlos Prenz. Que tengas buenos días.